30 minutos para sentirte bien es presentado por OSDE. Al existir menos tabúes a la hora de hablar de sexo, esto nos permite abrir debates, despejar dudas y charlar sobre el tema de manera abierta. En el segundo episodio conversamos con Rosina Maniago, médica sexóloga. Rosina, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sexo saludable? Bueno, yo en general prefiero hablar de sexualidad saludable, que es un término un poco más abarcativo, porque si bien sexo todo el mundo entiende de qué estamos hablando, se refiere más específicamente a la relación sexual. Y cuando uno habla de sexualidad, la sexualidad se basa en el encuentro sexual, pero también tiene otros componentes, como por ejemplo el género, lo femenino y lo masculino, la identidad sexual, que es como una persona se percibe, la orientación sexual, que es de quién me enamoro o quién es mi objeto erótico, el erotismo, los vínculos, el amor, la reproducción, todo eso y mucho más constituye la sexualidad humana. Entonces, a mí me gusta hablar y no limitarlo, sobre todo cuando vamos a dar una definición de lo que es saludable, que sea lo más abarcativo posible, ¿sí? Y cuando uno habla de saludable, habla de cosas que le hacen bien, al cuerpo, que le hacen bien a la mente, que le hacen bien al corazón o al espíritu y que le hacen bien a las relaciones. Entonces, vos fíjate cuando uno dice dos palabras, sexo saludable, termina en todo este merengue de cosas que yo conté, pero que hacen a la integración de la persona y que realmente la hacen saludable, ¿sí? Todos esos aspectos tienen que contemplarse. Así que bueno, resultó como más compleja de lo que uno propone, pero en realidad es así, es la integración de un montón de cosas, el estar bien o el estar sano. Bueno, me encantó, ya desde el momento inicial empezamos a aprender con vos y a tomar nuevas herramientas. Entonces vamos a hablar de sexualidad saludable. Tal cual. Buenísimo. ¿Y por qué te parece que es relevante para cada uno de nosotros en nuestras vidas para tener un desarrollo o una vida plena? Mira, es muy importante porque es una dimensión completa del hombre, la sexualidad, por todos esos aspectos que yo te contaba, y porque en una parte, como por ejemplo la del encuentro íntimo, es un espacio lúdico de las personas, ¿sí? Cuando digo lúdico no es que nos ponemos a jugar, pero sí es un momento donde uno con uno mismo o uno con un otro o uno con otros encuentra un momento de, no juego por jugar, pero sí un espacio de recreación y en general, cuando en los espacios de recreación eh, hay placer y no hay generación de daño, eh, hay beneficios que alejan o que te hacen sentir bien, que alejan malos pensamientos, que alejan posibilidad de enfermarse, que atenúan síntomas. Entonces es relevante por eso, porque hablar de sexo saludable es hablar de placer, es hablar de no daño y es hablar de momentos de alegría, momentos de felicidad. Depende, por eso uno puede ponderarlo de acuerdo al tipo de relación que tenga, ¿no? Pero la magnitud va variando. Entonces, fue un momento alegre, fue un momento feliz, fue un momento de amor, y todo eso me hace bien, todo eso me pone sano, todo eso, si estoy enfermo, me mejora, y si estoy bien, me mantiene mejor. Vamos aprendiendo un montón con esta charla que estamos teniendo y justamente desde el momento de que empezamos a hablar de sexualidad saludable está muy relacionado a empezar a abrir espacios para poder llegar cada vez a más gente y que hablar de sexo no sea tabú, que ya hace unos años se empezó a liberar un poco, pero ¿por qué es importante hablar de sexo? Bueno, es importante hay mucho mito, hay mucha creencia. Eh, un mito, una creencia, son saberes populares que están instalados y que se toman como verdades. Y en el tema del sexo es absolutamente frecuente encontrar eso. Eso no te deja ser libre, eso te limita y puede hacer que metamos la pata, por supuesto también, ¿no? Así que es importante hablar sobre bases de conocimiento para poder evitar todas esas cosas. Y también para tener una sexualidad plena, porque en la medida en que uno no habla, no conoce, no expone, no investiga, no
dice lo que siente, bueno, pasan cosas que no te hacen vivir en plenitud, fundamentalmente. Algo que podría ser un mito o ser una creencia es esto de si existe alguien que sea bueno en el sexo y alguien que sea malo en el sexo, ¿sí? Y porque es una pregunta muy frecuente, o es una charla de café muy frecuente, fulano, mengano es bueno, fulano, mengano es malo. Y en realidad, si uno tiene que aportar algo desde lo que ha visto a lo largo de estos años, es que no hay nadie bueno ni malo. Sí hay mejores comunicadores, hablo de las personas, no hablo de comunicadores sociales como puede ser un periodista, ¿no? Hablo del individuo mejor comunicador de lo que siente y de lo que le gusta, y hay individuos peores comunicadores, o sea que la comunicación es fundamental. Entonces yo soy buena en cuanto a que comunico lo que me hace bien y me hace mal, lo que me gusta y lo que no me gusta, y si escucho de un otro lo que le gusta, lo que le hace bien, y entonces voy a ser buena en sexo. Y también las habilidades, hay personas más hábiles y hay personas menos hábiles, ¿sí? Pero todo eso se entrena. Entonces, cuando uno se pregunta si con habilidades se nace, no se nace. Las habilidades se aprenden, se mejoran, se adquieren, así que bueno, es muy importante todo esto que estamos charlando porque te hace disfrutar mejor, te hace ser más feliz, te hace ser más pleno. Digamos, no es que te hace ser más bueno en el sexo. Nos hace sentir mejor y sentirnos bien, que bueno, hoy en día a veces tenemos como poquito espacio para eso y todo lo que vos nos vas diciendo nos va haciendo conectar con esto que hablabas vos de autoconocernos, de sentirnos bien. Y en esto de autoconocernos, eh, ¿cuál es la función de la masturbación en nuestro bienestar? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Hay muchos mitos o fue un tema tabú hace muchos años? ¿Es una consulta que vos recibís frecuente o no? Mira, más que una consulta, es un clásico que cuando vos preguntás sobre el tema de masturbación, en general, vos preguntás, ¿vos te masturbás? Y la gente te contesta no, ¿sí? Como si fuese algo un concepto negativo, ¿sí? Y en realidad es absolutamente positivo en función de que constituye una etapa evolutiva en el desarrollo psicosexual de una persona. O sea, la masturbación está en el desarrollo del ser humano como una etapa necesaria para el aprendizaje y para el conocimiento. Antes, o sea, y ahora también, pero digamos, uno tiende a apoyarse mucho en la historia sobre las prohibiciones, ¿no? Sobre los mitos, sobre la famosa te crecen pelos en la mano y unas cuantas cosas más. Relativas a la masturbación, pero son fundamentales para conocerse. Si yo no me conozco, no conozco lo que me gusta y lo que no me gusta, no conozco mi cuerpo, no me miro en el espejo, no sé quién soy, ¿te imaginas que no voy a saber pedirle a un otro cómo hacer que nuestra unión o que nuestro espacio de intimidad sea placentero? Así que es fundamental. Digamos que para resumir, forma parte del desarrollo psicosexual normal de una persona y favorece y fomenta el autoconocimiento, lo que me va a llevar a una vida sexual mucho más placentera, claramente. Rosina, como cuando hablábamos de comunicación y de conocerse uno mismo, pero también, digamos, ir en conexión hacia otro, hay un vínculo, una ida y vuelta, una comunicación, en todo vínculo y más que nada en el vínculo sexual, el consenso. ¿Qué importancia tiene en esto? Mira, es fundamental. Cuando hablamos de salud, en salud sexual, ¿te acordás que habíamos hablado del bienestar físico, del psicológico, del emocional? Sí. Cuando uno establece una relación de intimidad, que no siempre cuando hablamos de una relación sexual, no siempre tiene que haber un acto de penetración. Pueden ser besos, pueden ser abrazos, podemos estar vestidos, todo eso es intimidad con una persona. Entonces, cuando uno entabla una situación íntima con un otro o unos otros, es fundamental para que sea saludable establecer consensos. Cuando yo no tengo acuerdos
explícitos, no tácitos, ¿sí? Porque tácitos, o sea, tienen que ser declarados los acuerdos. ¿Qué te parece si vamos por acá? ¿Qué te parece si vamos por allá? Esto no me gusta. Tienen que haber consensos y acuerdos, porque cuando falta esto, la relación no es saludable. Para uno de los dos puede no ser placentera. Entonces la circunstancia se transforma en una situación de intimidad no saludable. ¿Sí? Me parece importante hablar de esto porque hace a la salud y hace a la salud sexual. Dijimos la comunicación es fundamental, dijimos la información primero y la formación, pero el consenso, te diría que hoy es más que importante, ¿sí? Cuando no hay consenso, puede darse una situación de abuso, ¿sí? Entonces es muy importante que los acuerdos sean explícitos y no tácitos. Y ahí volvemos a tocar el tema del tabú y de la inhibición. Entonces hay que hablar claramente. Problemáticas a los 20, a los 30, a los 40. En las consultas en consultorio, ¿identificás algún denominador común o depende de la etapa en la que uno va transitando, encuentra diferentes problemáticas? ¿Hay cuestiones orgánicas, psicológicas? La gente joven en consultorio habla de sus conflictos con identidad sexual, eh, con la multiplicidad de parejas, con los problemas con el cortejo. Esto a lo mejor les puede llamar la atención. Hoy las tecnologías informáticas, que son buenísimas y han llegado para quedarse y multiplicarse, a veces alejan el vínculo persona a persona en vivo, ¿no? Y entonces las habilidades para el cortejo, las habilidades para el levante, podemos decirlo en un lenguaje coloquial, para relacionarme, para vincularme, a veces se han perdido, ¿sí? Y les sorprendería ver cómo en el consultorio uno muchas veces ve que hay dificultad para relacionarse porque hay problemas en esto de cortejarse mutuamente, ¿sí? Eh, Otras consultas tienen que ver con anticoncepción, los sexólogos también trabajamos con temas de anticoncepción, eh, el embarazo no deseado, la planificación familiar en aquellos que sí están en pareja, pero bueno, no sé, quedo atenta a ver si hay alguna inquietud puntual que se te ocurra con respecto a eso. Gracias, Rosina. Vamos con otra consulta más que por ahí también es parte de un mito. El orgasmo, en tu experiencia de campo con tus pacientes, ¿es un ideal alcanzar, un objetivo, o siempre tenemos que ir detrás de alcanzarlo? Yo creo que el objetivo que tendríamos que plantearnos todos es el encuentro. Y el encuentro de personas. Y después, si eventualmente eso termina en una... Porque el orgasmo, muchachos, es una respuesta biológica, ¿sí? Es una respuesta del cuerpo. Entonces, una respuesta del cerebro y una respuesta, en el caso de las mujeres, del útero, en el caso de los varones, del conducto deferente y de las vesículas seminales. Es una respuesta muy biológica y cerebral. Pero si uno logra a lo mejor satisfacción en el encuentro, no necesariamente tiene que lograr un objetivo, un resultado biológico. No sé si fui muy rebuscada. Clarísimo, tal vez tenga que ver con esto que venimos cargando de manera inconsciente en el transcurso de nuestra niñez, nuestra adolescencia. Digo, hay muchas cuestiones que uno viene como tomando naturales y las viene llevando a través de un mandato, de un discurso, pero también está bueno plantearse uno dudas, consultas. ¿Cuáles serían? ¿Me permitís que te haga una acotación? Que Sí. además de lo que uno viene trayendo por la historia, el porno, o sea, la difusión de material que hay, también genera una falsa expectativa porque presenta una situación que no es real, ¿sí? Todo lo que se ve en material de difusión pornográfico, y ojo que no estoy condenando a la pornografía porque muchas veces es un recurso terapéutico que se utiliza en consultorio, pero lo que quiero decir es que es una situación filmada en circunstancias especiales que no tiene que ver con la realidad de lo que pasa en la intimidad
de un cuarto de la gente regular, de la vida, de la calle, ¿sí? Y entonces tratar de pensar que uno tiene que emular la situación de una película porno está muy lejos de lo que es la biología del ser humano en realidad y de lo que son las relaciones humanas, ¿sí? Entonces, bueno, a veces esto de la exigencia, lo único que hace es conspirar negativamente para tener esto de la sexualidad saludable que estamos hablando desde hace un ratito. Claro, como que buenísimo que lo traes a la charla, a la conversación, porque a veces uno tiene expectativas que están más relacionados, digamos, a lo que sería la ciencia ficción en la sexualidad saludable, porque lo que vos decías recién, como que genera estándares súper altos y que a veces termina siendo contraproducente o generando distanciamiento o una sexualidad que uno no está encontrando plenitud por querer llegar como a eso que vio o a ese ideal. Por eso la pornografía es un recurso, es buena en tanto y en cuanto es un recurso para algo, ¿sí? A veces se puede trabajar, se puede utilizar en pareja, o sea, puede ser un recurso, pero no es más que eso, ¿sí? Y hay que tener muy claro que es una ficción, que no representa la realidad, ¿sí? Gracias, Rosina. ¿Qué tan importante te parece a vos el diálogo y la presencia de estos temas de la sexualidad saludable o de las consultas de los adolescentes en su casa, que se hable, que no se hable? Todo lo que pueda hacerse para hablar con claridad, para despejar dudas, con bases reales y lo más despojado de subjetividad y de experiencia personal, es lo mejor que podemos hacer por los que nos rodean. En el caso de que uno sea un transmisor de conocimientos como educador, en el caso de que uno sea papá, en el caso de que uno sea comunicador social como ustedes o que uno sea médico. Imagínate que en el consultorio los sexólogos no somos perfectos amantes, muy lejos de eso. Entonces, si uno transmitiera a las personas que le consultan, que no son pacientes, son personas normales y que no necesariamente están padeciendo ningún pesar, vamos a decir, o ninguna enfermedad. Y si uno transmitiera desde su experiencia personal, eso sería un problema. Entonces, es muy bueno hablar sobre la base de hechos concretos, de datos reales, de experiencia científica, de cosa bien hecha, vamos a decir. ¿Sí? Muchas veces los educadores en las escuelas no tienen toda la formación que debieran y es una pena, pero siempre es mejor hablar que no hablar, definitivamente. ¿Sabés qué pasa con eso? Además me estoy acordando, yo no paro de hablar, me parece, ¿no? Pero Viene súper interesante. no, el hablar previene el abuso. La única manera de cuidar a nuestros niños, a todos los niños, es desde chiquitos enseñarles a cuidar su cuerpo, enseñarles lo que es su propio cuerpo y el cuerpo del otro y hablar. Si un niño habla con naturalidad, el abuso no existiría. Lo que pasa es que como esto es un tabú, como esto se tapa, como no se habla, se dan las condiciones de abuso y los niños, porque trabajamos bastante con niños en el equipo del hospital, el tema es ese, ¿no? O sea, muchas veces sienten que ha pasado algo malo, que no lo pueden contar. No me quiero ir de tema, pero digamos, el hablar nada menos que previene situaciones de abuso. Fíjate cuán importante es. ¿Sí? Siempre nos construye, sea de sexo o sea de lo que nos pasa o de lo que sentimos, pero cuanto más hablar de temas que eran tabú o son tabú, ¿no es cierto? Pero nos construye a los padres, a los hijos, a todos. Así que es fundamental, es fundamental hablar. Sí, y sabemos de eso no se habla, qué consecuencias tiene, y bueno, es momento de empezar a hablar de sexualidad y de sexualidad saludable. Si vos tendrías que recomendar redes que te gusten o algún libro que vos recomiendes a tus pacientes, a nuestros oyentes, como para seguir ampliando información, ¿nos das algunos? Sí, cómo no. Mira, me sorprendiste con la pregunta porque no lo tenía pensado. No hay demasiado material, ¿sí?
Eh, Estoy pensando qué puede ser. Mira, hay una comunicadora muy joven, sobre todo pienso ahora porque estamos hablando de dar target en determinado grupo etario, eh, que tiene un libro que se llama Sexo ATR, se llama Cecilia, es psicóloga y realmente le habla a un público joven y está muy bien formada, así que es material de difusión para público en general y está muy bueno. Así que, por ejemplo, no hay, por eso te digo, no hay mucho material de difusión, pero Sexo ATR es algo se editó el año pasado, es algo nuevo y aborda todas las temáticas, así que me parece recomendable como para hablar. ¿Sabes qué se me ocurrió mientras vos me hacías esta pregunta y mi cabeza iba para otro lado? Eh, yo pensaba, ¿existe la posibilidad de que el sexo no sea saludable? ¿Hay circunstancias? Yo misma me lo pregunto, pero sí existen. No sé si querés que te cuente. Sí, 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 sí. Me parece más que interesante, sí. Bueno, porque nuestra charla se llama sexo saludable, pero digo, ¿puede darse alguna circunstancia? Sí se puede dar. O sea, por suerte es una pregunta, una autopregunta que hice, pero con trampa, digamos. En realidad, cuando viste que habíamos hablado de que el sexo no es solo la relación sexual, sino que el espacio de intimidad puede ser abrazos, puede ser besos, puede ser cortejo, puede ser, eso siempre es saludable. Pero resulta que puede haber circunstancias donde no sea saludable, no son tantas, pero digamos, si una persona se está recuperando de una operación, si una persona está recuperando de un infarto de miocardio, bueno, puede haber ciertas cosas que no sean saludables y tenga que limitar cierto tipo de prácticas. Eh, las relaciones que son, viste, comúnmente llamadas como relaciones tóxicas, entonces uno dice, bueno, eso no es sexo saludable. Si hay alguien que me coacciona y esto que hablamos de los consensos no existe, bueno, eso sería un ejemplo de sexo no saludable, ¿sí? Eh, no sé, se me ocurrió traerlo a colación porque sí puede haber circunstancias en que el sexo no sea saludable cuando, como para hacer llamaditos de atención y semáforos. Buenísimo y también sirve justamente y aporta a todo esto que estamos charlando. Cecilia C., bueno, es la autora del libro que vos nos decías, Sexo ATR, está en redes, tal vez como para que la gente empiece a pispear un poco y ampliar información. Gracias por el dato, eh, Rosina. Y una consulta que suele ser frecuente, digamos, para vos de los pacientes en relación a este contexto de pandemia o de cuarentena. Mira, estamos viviendo un momento histórico insólito que nos deja perplejos, ¿no? Y también desconcertante, en virtud de que nos dio patas para arriba todo, nos puso patas para arriba todo, porque es un hecho inédito, ¿no? Eh, ¿Qué es lo inédito? Que nos expone a todos a una situación de riesgo de infección viral, y a todos por igual de una forma rarísima, ¿no? Entonces, sí, es una situación de consulta, a lo mejor no en el consultorio, pero sí en los medios, uno lo escucha todo el tiempo. En realidad lo que uno recomienda fuertemente es eh, vincularse con personas que se cuiden en todos los aspectos, que sigan relativas pautas de distanciamiento en lo que hace a su cotidianidad de la vida, de higiene, del lavado de manos, y si me relaciono con personas, a ver, que sean las personas que más o menos mantengan estas pautas, pero eso no necesariamente nos va a proteger contra no infectarnos de COVID. Algo que hablábamos, vos me planteás el tema del COVID, COVID y virtualidad. O sea, la virtualidad y la posibilidad de hacer sexting y la posibilidad de ver video y de compartir charlas y de compartir momentos de intimidad o eróticos con una o con otra persona, existen. Es una alternativa. La masturbación es una alternativa. Convengamos que cada uno decidirá, cada persona decidirá cuál es la alternativa para su momento.
¿sí? Entendemos que ninguna es una alternativa mejor que otra, ¿sí? Y que probablemente no sea lo mismo que estar en la intimidad con una persona, pero digamos que suman. Gracias, Rosina. Sí, algo que vos hablabas un poco con este boom de las redes sociales ya desde hace unos años, por ahí cambió un poco la forma de vincularnos. Y tal vez hay gente que te dice, sí, la uso, no la uso, me parece buenísimo, me parece malísimo. Tal vez es importante tomarlo como que, bueno, es un nuevo canal de comunicación y una nueva forma de proponer conocernos, pero que también siga estando esto de la seducción, el conocer, el tomarse tiempo para descubrir al otro, ¿no? Porque por ahí en este momento de virtualidad es como que eh, esas cosas se van perdiendo un poco y retomar con eso tiene que ver con lo que veníamos hablando, como que tiene que ser un espacio, tiene que haber un consenso, tiene que haber una comunicación y tal vez las redes a veces hacen como que no haya mucho tiempo o no haya mucha atención puesta en eso. Entonces tal vez como complemento, no sé a vos qué te parece. Sí, todos, o sea, uno habla de recursos, ¿no? Habla de recursos y habla de herramientas. ¿Te acordás que habíamos charlado de que las habilidades se adquieren? Entonces, en definitiva, lo que uno tiene que hacer es explorarlas para ver si van con su persona o no van con su persona. Entonces, existe la modalidad de interconectar y hacer sexting. Bueno, la exploro y veo qué onda y veo cómo me va y veo hasta dónde me hace bien o hasta dónde es un aporte, ¿sí? Literatura erótica, charlas por teléfono. Bueno, es cuestión de explorar. Yo creo que hay que ir por más, siempre hay que ir por la exploración y no quedarse con la duda, digamos, de cuán bueno hubiera sido. Así que hay que ir por la exploración de todos los recursos posibles. Y más aún en este contexto donde los recursos remanidos no están, digamos, no puedo irme o por lo menos no es tan cómodo ir, no voy al boliche, no el bar está en la calle, bueno, entonces explorar todos los recursos y explorar todas las herramientas y ver qué puedo descubrir de cada una de las cosas nuevas, ¿no? Creo que hice poco hincapié en el sexo saludable, en la protección, en los métodos de barrera, en la protección de las ETS, en la anticoncepción, o sea, en las enfermedades de transmisión sexual, en la anticoncepción, todo eso es fundamental, ¿sí? No quiero dejarlo de lado. Pero además de eso, de todo lo que uno dice, bueno, es warning, ¿viste? Lo decimos en inglés, el cartel rojo, warning. Sí. Del otro lado está la balanza del placer. Para nosotros, los sexólogos, el hincapié está, por un lado, el warning, pero lo dejamos para los otros. Para nosotros está el placer. Entonces, centrarnos en lo que nos da placer, sin olvidarnos de lo que tenemos que hacer para cuidarnos. Una cosa tiene que ir acompañada de la otra. Muchas gracias, Rosina. Hay algo que, ya si te parece como para ir cerrando, ¿en qué momento a vos te parece importante, y recién que hablabas del warning, que tome uno como para decir, bueno, si esto necesita ser consultado con un profesional, con un especialista? ¿En qué momento o qué cosas tenemos que prestar atención para decir si esto requiere de esta opinión? Cuando uno siente que algo le causa, yo le digo con esta palabra, ¿no? Distrés, o sea, que me causa displacer o que me causa, ni que hablar de si me causa dolor, ¿sí? Pero, o no me satisface. O cuando yo tengo un encuentro con un otro, algo le causa displacer al otro o no le satisface o hay algún tipo de planteo de ese tenor, es bueno consultar, ¿sí? Entonces, yo lo resumo de esa manera. Si, a ver, llevémoslo al terreno de un caso concreto, de una problemática. No tengo deseo sexual, ¿sí? No tengo deseo sexual. Yo puedo no sentirme mal con eso y no me causa displacer o no es un problema para mí. Por ejemplo, ¿sí? Soy una persona que va por la vida sin deseo sexual. Entonces no tengo que ir a consultar porque no me causa displacer. Suponete que vivo en pareja
y yo no tengo deseo sexual, pero mi partener, sea quien sea, realmente la pasa mal, porque yo soy una persona que vive sin deseo. Entonces, por ejemplo, no me causa displacer a mí, pero puedo llegar a ir junto a mi pareja a consultar porque a mi partener resulta que no le cae cómodo o no estamos bien, no construye nuestro vínculo, que yo no tenga deseo. ¿Se entendió más o menos el ejemplo? O sea, cuando algo no me hace bien a mí o no le hace bien a otro, en general puede motivar una consulta. Si no le causa mal a uno y no le causa mal al otro, no necesariamente algo tiene que ser objeto de consulta. Clarísimo esta información. Bueno, ya vamos a ir cerrando, si te parece, con lo que serían tips para tener una sexualidad saludable, o digamos, es como un resumen. Hasta acá estuvimos hablando y voy compartiendo palabras de lo que salió al hablar en este episodio con vos de sexualidad saludable: autoconocimiento, información, formación, espacio, recreación, placer, cuidado, consenso, comunicación, orgasmo, deseo, plenitud. Son todas... Todas son correctas, diría yo. Sí, Todas son correctas. Y bienvenidas que aparecieron en esta charla. Y bueno, y si te parece, como para ir cerrando, algunos tips o sugerencias, consejos que vos tengas para tener una sexualidad saludable. Sí, explorarse, conocerse, fundamentalmente, respetarse a sí mismo, o sea, lo que yo siento que es bueno para mí o lo que no siento, entonces hacerme respetar y respetar al otro. Eso es muy saludable. Siempre conocerme, respetar, establecer consensos y que la meta sea el encuentro. Yo te diría que es saludable, que la meta sea el encuentro y no necesariamente correr, ¿viste el cartel de llegada en la carrera? Que sea el orgasmo, sino que la meta sea el encuentro. Seguramente siempre va a ser una sexualidad saludable, si la meta es el encuentro con un otro, el encuentro con unos otros, el encuentro con uno mismo. Entonces siempre va a ser saludable cuando hay encuentro. Gracias, Rosina. Esperamos que este episodio sea un espacio que genere apertura, que genere diálogo. Y bueno, para eso fue fundamental haber compartido este tiempo con vos. Muchas gracias por tu disponibilidad, por tu manera de comunicar. Bueno, gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, no, gracias a ustedes por convocarme y bueno, cuando sientan que podemos aportar y charlar de algo que genere inquietud, acá estamos. 30 minutos para sentirte bien fue presentado por OSDE.